Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 29 de julio de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Egan Bernal, gran campeón. Salud. Ese muchachito de Zipaquirá nos puso a vibrar como colombianos, nos unió a todos, nos llenó de orgullo y de felicidad y de amor patrio. Una lección que vale la pena aprender. Tal vez estemos en las últimas oportunidades para aprender las lecciones que estos jóvenes deportistas nos dan. Egan Bernal unió a toda Colombia y nos hizo sentir orgullosos de nuestra patria y de nuestra bandera. Las tasas de interés se quedaron quietas. El Banco de la República las dejó en 4,25 porque teme un desbordamiento inflacionario si las baja. Entonces ahí se quedaron en 4,25. Mientras tanto, el ministro Carrasquilla dice tranquilamente que el gobierno no sabe qué hacer para combatir el desempleo. Para combatir el desempleo no hay sino una fórmula, ministro Carrasquilla: el desarrollo económico. Y usted no puede hacer desarrollo económico con una carga tributaria del 70% para las empresas. No puede, no es capaz. Y mientras no haya desarrollo económico, no hay fórmula ninguna milagrosa que reduzca el desempleo dramático que hay en Colombia y el desempleo juvenil, que es una tragedia. Alfredo Ramos Maya se inscribió como candidato a la alcaldía de Medellín, un gran candidato para una gran ciudad. La Procuraduría interviene en el caso de la Ruta del Sol. Recuerden nuestra entrevista a la señora ministra de Transporte, por donde logramos entender lo que había pasado. Es que el gobierno de Santos, con él a la cabeza, le había dado un paz-y-salvo a Odebrecht y al consorcio constructor en la asociación de Odebrecht con Corfi Colombiana, o con una subsidiaria de Corfi Colombiana. El resultado de esa declaración de paz y salvo hecha en un contrato que dio por extinguido el contrato original, le quita al Estado toda posibilidad de reclamar perjuicios. El procurador dice que no le gusta el pago a los bancos. ¿Y qué va a hacer usted, señor procurador, con la decisión que tomó su amigo Juan Manuel Santos de declararse a paz y salvo con el consorcio? Eso ya es una operación contractual cumplida y vaya usted cómo la va a revocar. ¿Cómo la va a revocar? Iniciaría un tribunal de arbitramiento para que declarase la caducidad de ese contrato de terminación del contrato. Vamos a ver qué dicen los árbitros este próximo 6 de agosto. Pero, señor procurador, esa es una batalla perdida por cuenta de las decisiones de Juan Manuel Santos, del doctor Vargas Lleras, que era el gran director de orquesta en estos temas de infraestructura, del ministro de Transporte, quien era Germán Cardona, quien era el ministro de Transporte en aquel momento, y desde luego del director de la ANI. Otra injusticia de la que nadie volvió a hablar. Condenaron a José Miguel Narváez, le hicieron una rebajita de pena y lo dejaron en 26 años por el asesinato de Jaime Garzón. ¿Hay alguna prueba contra José Miguel Narváez? Por supuesto que ninguna.
chismes de unos bandidos, de unos mafiosos a quien Narváez golpeó duramente cuando era subdirector del DAS. Eso es todo lo que hay. Ninguna conexión real, ningún indicio serio contra José Miguel Narváez. Y lo condenaron. Había que condenar a alguien, ¿no? La justicia no podía declararse impotente ante semejante asesinato, el crimen de Jaime Garzón. Los otros procesos parece que van a prescribir, salvo que declaren el crimen de lesa humanidad. Vaya, vaya, una manera de burlar las prescripciones en Colombia. Lo de José Miguel Narváez es una injusticia atroz. Las expectativas de negocios de Colombia Moda cayeron 15%. Hablamos con el señor director. Fue un certamen magnífico, extraordinario, con una organización superior, pero resulta que Colombia, con el tipo de cambio que tiene, no es competitiva. Esa es la pura verdad. ¿Y por qué tenemos un tipo de cambio sobrevaluado? Por la mafia, por la cocaína, porque es que el Banco de la República no maneja los indicadores económicos, los manejan los mafiosos. La marcha por la vida fue realmente emocionante, se dio en todos los lugares de Colombia, la marcha por la vida de todos. Hay un excelente artículo del doctor Francisco José Lloreda, magnífico artículo, donde recuerda que en el número de esos muertos hay de todo. Hay, por supuesto, personajes que merecen todo el respeto de los colombianos y la protesta condigna porque hayan sido amenazados primero, asesinados después o amenazados hoy. Pero también hay casos donde aparece que son las mismas FARC las que los matan y las FARC son las que están protestando ahora. Eso lo hicieron también con la Unión Patriótica. Es un truco conocido. Y hay personajes de mala conducta. Hay de todo en eso que llaman los líderes sociales. Cuidado, nos confundimos. ¿Recuerdan ustedes el canalla el miserable multimillonario de los Estados Unidos que en su casa espectacular de Palm Beach y en unas islas que tenía se las llenaba de muchachitas de 14 años para violarlas, que tenía unos amigos muy especiales como el señor Clinton y el señor Trump? Bueno, lo metieron a la cárcel, allá la justicia funciona y allá en la cárcel le dieron de palos los otros bandidos. Al parecer fue lo que ocurrió. Parece que sin consecuencias letales, pero a Epstein, el abusador, resultó quien abusara de él. Hay una terrible peste porcina en China. Eso puede ser una ocasión para la exportación de grandes cantidades de carne a China. Y eso por obra de la peste porcina y no del viaje del presidente Duque a China, que se fue para allá a vender aguacates. Es lo que nos han dicho. Y uno se pregunta, ¿y para qué los embajadores? ¿Y para qué los delegados comerciales? ¿Y para qué los encargados de promover el comercio exterior de Colombia sin necesidad de que el presidente haga esos viajes para vender aguacates? Se posesionó como rector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria. Esa es una institución por la que tenemos un respeto especial desde su fundación, que fue fundada nada menos que por Alberto Lleras y por Mario Lacerna, dos de las figuras más prestantes de la intelectualidad colombiana de todos los tiempos. Ahora llega Alejandro Gaviria, quien va a mostrar como título más reciente de sus merecimientos el haber hecho causa común con los narcotraficantes, convenciendo a la Corte Constitucional de que el glifosato es dañino. Mucho más dañino, señor rector de la Universidad de los Andes,
es la cocaína. Esa sí es dañina de verdad. Los muertos que causa la tragedia sangrienta de Colombia se le debe a eso que usted respaldó haciendo la campaña contra el glifosato. No se ha mencionado suficientemente, y este es un tema sobre el que tendremos que volver. El alcalde Peñalosa endeudó a Bogotá en unas proporciones siniestras. Todas esas obras de las que hablan en todas partes son el producto de un endeudamiento desmedido, peligrosísimo para el futuro de Bogotá. Están comprometidos 8.3 billones de pesos de vigencias futuras. Los alcaldes van a querer hacer inversiones y les van a decir, no, ya el alcalde Peñalosa las hizo por ustedes. Pero el endeudamiento, Mondo y Lirondo, pasó de 1.9 a 7.2 billones de pesos. Es decir, 4 veces. Peñalosa cuadruplicó el endeudamiento de Bogotá y comprometió vigencias futuras por 8 billones de pesos. De manera que la primera vez Peñalosa hizo alcaldía con el producto de una lotería que se ganó, nada porque fuera un buen gobierno desde el punto de vista financiero, y en esta ocasión deja la ciudad endeudada hasta los tuétanos. Derribada en el Catatumbo una torre de conducción eléctrica e incendiados 2 camiones. La Paz. Ya se fue Rosselló de la gobernación de Puerto Rico. ¿Y qué le pasa a ese país? ¿En qué quedó? ¿Cuál es la situación real de Puerto Rico? ¿Cómo será la cosa de grave que la señora que han designado o que han señalado como sustituta de Rosselló en el tiempo que queda antes de unas elecciones ha dicho que ella no quiere asumir semejante responsabilidad? ¿Cuándo dejarán hablar a Gustavo Moreno? ¿Y dónde anda Leonidas Busto y el resto del cartel de la toga? Por ahí sacaron en un periódico de los de mayor circulación en el país un debate entre Leonidas Bustos y Gustavo Moreno. Un debate entre esos dos no deja bala perdida. Petro se fue con Holman Morris. Vamos a ver si Holman Morris se va después con Claudia López. Pero por ahora Holman Morris está inscrito y está inscrito con el aval de Gustavo Petro. La izquierda aparentemente dividida. Clara López toma también su camino, desiste de su carrera por la alcaldía de Bogotá. Otra brutalidad contra niña de 13 años en San Martín Meta. También tiraron sus restos en un recipiente de basura o en una bolsa de basura. Es que esto es tan horrendo que uno quisiera no conocer detalles jamás. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué pasó con este país, Dios mío? Una sociedad que fue cristiana, una sociedad donde alguien predicaba el amor al prójimo. Como tantos curas de ahora se dedicaron a hablar de otros temas y a hablar de política, entonces, ¿en manos de quién quedamos para predicar el respeto y la dignidad de la persona humana? Estos crímenes contra estas niñas nos avergüenzan ante la humanidad y para siempre. También fue volado el trasandino. No hubo derramamiento de crudo por fortuna, pero el tubo quedó inservible y es necesario repararlo cuando el ejército pueda entrar a asegurar la zona. De manera que en el norte tenemos los ataques en Tibú contra la infraestructura petrolera y en el sur contra el oleoducto. Los colombianos vivimos literalmente del petróleo. Si no fuera por el petróleo, este país sería completamente inviable. Si no hay fracking en Colombia, ya Colombia no va a ser viable, pero detestamos el petróleo. ¡Qué maravilla lo de estos defensores del medio ambiente y lo de estos atacantes
contra lo que más necesitamos. 4.000 paquetes de cocaína y 5 colombianos aprehendidos en Panamá. No nos han dicho de cuánto era cada paquete, cuál era el contenido de ellos en cocaína. Era, desde luego, cocaína. 4.000 paquetes. ¿De 1 kilo? ¿De 2? ¿De 3? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? Tenemos que saberla. La campaña por el sí la hizo también Santos con dinero de Odebrecht, de manera que no le bastó con hacerse elegir. También hizo la campaña por el sí. Recuerden ustedes lo que fue aquel despliegue de publicidad oficial, impúdico, colosal. El señor de la calle y el señor Santos haciendo la campaña por el sí, por la paz de Colombia, esa paz de la que disfrutamos tanto ahora. Pues eso también era financiado por Odebrecht. Válganos Dios, válganos Dios. Y a propósito de estos alardes de paz, se celebró en Caracas a un costo de $200 millones que los venezolanos no tienen, desde luego, no tienen que comer, el Foro de Sao Paulo. Y a ese Foro de Sao Paulo asistió el inmortal Tornillo, el bandido de acá, el gran violador de niños y de niñas en las FARC. Asistió allá con permiso de la JEP. ¿Y quién le dio permiso de parte de Migración Colombia para salir del país y para volver a entrar al país? ¿Quién manda en Colombia? Es lo que uno se pregunta. ¿Manda? ¿La JEP tiene dominio sobre las fronteras? ¿La JEP puede dar estos permisos o estos permisos los da el gobierno nacional? ¿Y no estamos enfrentados al gobierno de Maduro? Es lo que dice el canciller todos los días y es lo que repite el presidente Duque. Pero dejamos ir bandidos de estos a que desde la plaza pública hagan la defensa de Maduro. ¿Quién entiende lo que pasa en Colombia? Que nos lo expliquen despacito, porque no lo entendemos. China advierte que no tolerará más disturbios en Hong Kong. Y los de Hong Kong están dispuestos a protestar hasta tanto se revoque por completo la ley que permite la extradición de ciudadanos de Hong Kong a la China continental para ser juzgados allá. 3 muertos y más de 10 heridos deja el Garlic Festival de California. Abatido uno de los autores de la matanza, pero parece que hay otro implicado al que están buscando. Ese foro de Sao Paulo fue un completo desastre. Hablaremos con un amigo de esta casa y líder y fundador del movimiento político Acción Republicano, candidato a la presidencia de la República de Chile, José Antonio Kast, quien ha estudiado a fondo este aquelarre del foro de Sao Paulo. Mientras tanto, Maduro le da la bienvenida a Márquez y a Santrich. Y aquí la JEP y Migración Colombia lo permite, se van otro par de bandidos a reforzar a estos a quienes Maduro le da la bienvenida. Definitivamente no entendemos. Para Trump, el armamento que exhibió Norcorea no representa ningún peligro para los Estados Unidos, pero tal vez sí para Israel, que es el objetivo. ¿No lo sabía usted, Mr. Trump? Estados Unidos se incautó de 13 toneladas de cocaína en el Pacífico. No hay ni para qué averiguar de dónde venía y quién había producido esas 13 toneladas de cocaína. Más los paquetes, 4.000 paquetes de cocaína encontrados en Panamá. Ese es el resultado del fin de semana. ¿Cuántos paquetes sí pasaron? ¿Y cuánta cocaína no fue detenida en el Pacífico? Es lo que cabe preguntarse. México ayudará a crear 20.000 empleos en Honduras para detener la migración. Por ahí sí es la cosa. Eso no lo han entendido ni los norteamericanos, ni los europeos, ni nadie. ¿Por qué se produce la migración? ¿Por qué deja la gente su casa, su solar nativo, sus amigos, su familia, para ir a buscar lo que no se le ha perdido? ¿Por qué? Por la desesperación del desempleo y de la inseguridad. Cree empleos,
haga desarrollo en Centroamérica, haga desarrollo económico en el África y no tendrá que quejarse de las migraciones. Bashar al-Assad bombardea una plaza de mercado en el nordeste de Siria. 18 muertos, la mayoría de ellos niños. Pero no pasa nada, porque Putin respalda a Bashar al-Assad, de manera que deje así. Y hoy, queridos amigos, 29 de julio, es el cumpleaños de la muy noble y leal ciudad de Santa Marta, fundada en un día como hoy, en el año de 1525, por don Rodrigo de Bastidas. Contaremos esta historia precisamente en Hoy en la Historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 22 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Doctor, Colombia tiene un nuevo héroe. Egan Bernal se convirtió ayer en el primer colombiano y latinoamericano que gana el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial. Los Campos Elíseos fueron los encargados de darle la entrada triunfal a este colombiano, que con solo 22 años le sobran virtudes como persona y deportista y que está llamado a marcar una nueva era en el ciclismo internacional. Después de recorrer la última etapa ayer, un trayecto que se usa más para homenajear al campeón, donde hasta se brinda con champán sobre la bicicleta, los colombianos y el mundo entero escuchamos el himno nacional de Colombia en la premiación. El himno de un país que, como usted, doctor Londoño, dice en su columna de Las Dos Orillas hoy, por un momento nos hizo olvidar de las malas noticias y ver la cara amable y hermosa de Colombia. París se vistió de amarillo con Egan como protagonista en lo más alto del podio, acompañado de su compañero de equipo, el británico Gerard Thomas, el mismo que hace un año vivió esta misma gloria en la capital francesa y que este año, como líder del equipo Ineos, sabiamente le dio el aval a Egan para que le mostrara al mundo de qué era capaz, hacer honor a su nombre, que en griego significa campeón. El podio lo completó el holandés Steven Kruijswijk, que marcó un hecho histórico también. Se trata del podio con la menor diferencia de la historia entre primero y tercero, 1 minuto 31 segundos. La edición 106 del Tour de Francia se inició con 4 escarabajos nuestros del 6 de julio, todos llegaron a París y 3 terminaron en el top 10. Nairo con su equipo Movistar terminó campeón, además de ganar una etapa en los Alpes donde nos llenó de ilusión y alegría. Al final, don Nairo terminó de octavo a 5 minutos 30 segundos y Rigoberto en el séptimo lugar a 5:15. A nuestro héroe Egan le añadimos además del título que terminó como el mejor de la clasificación de los jóvenes. Los franceses tendrán que seguir esperando. Se quedaron con el consuelo de ganar la clasificación de la montaña con Romain Bardet, poco para un país que no conoce la victoria en el Tour desde 1985, cuando Bernal no lo logró. Este año con Alaphilippe y Thibaut Pinot estuvieron cerca de lograrlo. Comienza una nueva era en el ciclismo, doctor Londoño, la era Egan Bernal, la de los que el futuro es hoy, la de los deportistas que se preparan para ser verdaderos profesionales. ¿O qué tal el agradecimiento que le dio al mundo en 4 idiomas? ¡Viva Colombia! Viva Colombia. Egan Bernal, un personaje superior, no cabe ninguna duda. Y qué transparencia de su alma, y qué familia la suya, y qué sentimientos tiernos, y qué devoción. Un beso y la bendición a todos los miembros de su familia. Y habló en 4 idiomas.
El francés el menos bueno de todos, Sí. pero fue capaz de expresarse en francés. Italiano maravilloso, inglés fluido, español pues es el suyo, de Zipaquirá. Este es un muchacho superior, porque superiores son los deportistas de Colombia. ¡Ay! Si en lugar de los políticos que tenemos tuviéramos algo del, de la calidad humana, del talento, de la tenacidad, de las virtudes de nuestros deportistas y en particular de nuestros ciclistas, ¿qué país tan distinto sería este? Bueno, pero desgraciadamente de Egan Bernal no tenemos reproducciones muy abundantes en el Congreso de la República. Aquí producimos es a Tornillo. No, eso no puede ser. Producimos a Egan Bernal, nuestro orgullo. Los invitamos a que lean nuestra columna que saldrá publicada en pocos minutos en Las Dos Orillas. Egan Bernal nos llenó de júbilo, de emoción. Ver esas banderas en les Champs-Élysées, los Campos Elíseos, la avenida más importante del mundo, la más famosa, llena de banderas colombianas. Ay, no había contradicciones, ni polarizaciones, ni cuentos, ni boberías. Ahí lo que había era orgullo de patria, amor por esta patria que nos causa tanto dolor y tanto sufrimiento, pero que de tanto en tanto nos abre el corazón hacia la esperanza de un mundo mejor. Gracias, Egan, es como se llama nuestra columna en Las Dos Orillas. Gracias, Egan. Nos pones a soñar con un mundo que fuera completamente distinto. Si todos tuviéramos algo de la calidad humana, del talento, de la perseverancia, de la fuerza, de la convicción con que has vivido estos jóvenes 22 años, Egan Bernal. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Me uno a ese saludo de felicitación para nuestro campeón Egan Bernal. Pero tengo que cambiar lamentablemente el tercio y hablar de temas no tan positivos, porque abrimos la mañana desconcertados un poco, concentrados en las declaraciones del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla durante la rueda de prensa del pasado viernes del Banco de la República. Esto tras la última junta del emisor en la que se anunció que la tasa de interés se mantiene en 4,25%. Y esa habría sido la noticia producida desde el Banco de la República el pasado viernes, de no haber sido por las declaraciones de Carrasquilla sobre el desempleo, en las que afirmó que la preocupación es enorme, que los números pues son muy regulares en el mercado laboral y que han visto con mucha alerta cómo se está bajando la tasa global de participación, es decir, que hay menos personas buscando trabajo o trabajando de las que había hace un año, y que no obstante la tasa tiene números malos. Esto es lo que señaló Carrasquilla. Escuchemos una parte muy breve de esa intervención del ministro. Yo personalmente no entiendo todavía a cabalidad qué es lo que sucedió ni cuáles son las mejores medidas que podamos tomar para corregir esta dinámica. Así pues que Carrasquilla, el ministro de Hacienda de nuestro país, reconoce que el gobierno nacional no tiene certeza de las causas del desempleo y tampoco sabe cuáles son las medidas que se deben tomar para corregirlo. Yo creo, doctor Londoño, y lo digo de manera muy humilde, pues no soy economista, ni mucho menos, pero sí creo que las empresas están asfixiadas y están pues completamente maniatadas para contratar por dos factores principales. Por un lado, la carga tributaria, que es inmensa y que llega al 70%, sin contar seguridad social y parafiscales. Y eso precisamente es algo que desde la cartera de Carrasquilla pues se podría corregir por medio de una verdadera reforma tributaria que trascienda esa colcha de retazos que se aprobó en la última legislatura y que verdaderamente no resuelve nada pues de cara al desempleo ni de cara a la competitividad de las empresas colombianas que, de nuevo, están en una situación muy difícil que, pues obviamente no les permite contratar. En conclusión, el ministro no sabe qué hacer, no entiende por qué el desempleo va al alza y no sabe entonces cómo corregir el rumbo. Es el ministro el que le habla al presidente al oído de temas económicos. Para eso lo nombraron. Y si no sabe qué hacer, pues más vale que dé un paso al costado para que alguien asuma con conocimiento de causa
el timón de la economía colombiana. Sí, la economía colombiana la tiene que manejar alguien que sepa qué hacer. Aunque, Sergio, usted acierta, porque en el corazón de todo este problema está una carga tributaria insoportable para las empresas, para las grandes, para las medianas, para las pequeñas. La gente no resiste tanto Estado encima. Y ahora le pusieron más Estado porque el mismo ministro Carrasquilla es el que prepara un presupuesto donde baja la inversión, pero sube el gasto de funcionamiento. Es decir, claro, porque no hay recortes. Por ese lado tratan de atajar el desempleo tal vez, doctor Londoño, y es que no hacen recortes en la nómina del Estado. Sube el gasto de funcionamiento, baja el gasto de inversión. Saque las conclusiones. Pero el ministro Carrasquilla no sabe qué hacer. El desempleo se comió a este país y el desempleo juvenil, del que nadie habla, Sergio, salvo nosotros. El desempleo juvenil es el peor de América. Y así nos preguntamos por qué las pandillas y por qué pasa lo que pasa en este país. Porque los jóvenes no tienen horizonte. ¡Qué horror, por Dios! El ministro Carrasquilla no sabe qué hacer. ¿A quién le preguntamos? Tania López. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el dictador más bien, y su homólogo en Cuba, Miguel Díaz-Canel, clausuraron el día de ayer, domingo, el 25º Foro de Sao Paulo en Caracas, ante la presencia de delegados de la izquierda latinoamericana que venían más o menos de 60, 70 países. Este evento se dio en el marco del natalicio de Hugo Chávez y según los organizadores de este foro se enfatizó primero en homenajear al expresidente venezolano, a rechazar el intervencionismo en Venezuela, luchar contra el antiimperialismo, como ellos lo denominan, y declarar a Lula da Silva como un preso político del capitalismo, quien recordemos que desde el 2018 paga una condena de 9 años por corrupción. En fin, el Foro de Sao Paulo fue un evento en el cual se malgastó más de $200 millones para renovar un modelo socialista abiertamente que ha fracasado en la región, y mientras Venezuela padece la mayor crisis humanitaria de la región. Esto lo denunciaron varios diputados opositores como Leonardo Renault y Stalin González. Por su parte, el expresidente Uribe, desde su cuenta de Twitter, afirmó que Santrich estuvo en las mesas del Foro de Sao Paulo evitando fotografías que las autoridades lo confirmen o desvirtúen. Además, él afirmó que hay información seria para denunciar que los prófugos Iván Márquez, Santrich, El Paisa y miembros del ELN estaban en el Foro de Sao Paulo en Caracas. Mientras que por su parte Maduro le respondió diciendo que en el marco de este evento dijo que Márquez y Santrich son siempre bienvenidos en Venezuela, al igual que Timochenko y Catatumbo, por ser, como los denomina él, líderes de paz. Imagínese esto. La ex senadora Piedad Córdoba también hizo presencia en esa actividad por su cercanía con el proceso bolivariano, su amistad con el dictador Maduro. Recordemos que en ese momento Colombia está ofreciendo casi $1 millón por Santrich, acusado de cometer delitos de narcotráfico después de haber firmado el Acuerdo de La Habana en el 2016 y a quien Estados Unidos busca para extraditar. Entonces, nosotros desde la Hora de la Verdad hemos denunciado como 2 criminales de las FARC, como Rodrigo Granda y Carlos Antonio Lozada, fueron al Foro de Sao Paulo con permiso de la JEP para legitimar una revolución que tiene sumida a Venezuela en una de sus peores, o si no la peor crisis de su historia, y así como estudiantes se aglomeraron afuera del Foro de Sao Paulo para calificarlo como el Foro de la Muerte, nosotros nos aunamos a esa expresión de rechazo por un evento que solamente se convocó para legitimar algo que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza, dice usted. Bueno, tenemos que hacer una aclaración, ¿no? Los delegados no pudieron ser de 60 o 70 países de América, que en América no hay 60 o 70 países.
de algunos otros países del mundo tuvieron que llegar delegados al Foro de Sao Paulo para que se pueda decir que fueron representantes de 60 o 70 países. Así es, doctor. Bueno, estamos muy lejos de tener 60 o 70 países. De todas maneras, aquello fue un verdadero aquelarre y nos volvemos a preguntar, ¿quién autorizó la salida de Granda y de Losada del país? Porque la JEP les puede dar los permisos que quiera, pero las fronteras no la maneja la JEP, las fronteras la maneja Migración Colombia. Y entonces aquí la autoridad ¿en qué está? ¿Apoyando o atacando a Maduro? Porque esto fue un acto de apoyo y de respaldo a Maduro, autorizado por Migración Colombia. Entonces, señor canciller, explíquenos al fin esto cómo es. ¿Maduro es un dictador o es un personaje muy importante al que hay que mandarle refuerzos desde acá, con autorización de la JEP y con autorización suya después? Porque se supone que usted es el que maneja las fronteras, ¿o no es así? Si no es así, pues díganoslo, y que la JEP asuma de una vez el manejo de las fronteras de Colombia, y así la Cancillería puede dedicarse a otros menesteres, por ejemplo, a vender aguacates en China. En fin, esto pues es lo que ha ocurrido con el Foro de Sao Paulo. Un aquelarre espantoso, fueron muchos menos delegados de lo que esperaban 800 y parece que fueron 150, pero se gastaron $200 millones en un país donde la gente se muere literalmente de hambre. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Con inmenso dolor registramos cómo un grupo de jóvenes desadaptados maltrataban en la Lizama, en Barrancabermeja, Santander, a nuestros soldados del Ejército Nacional, quienes fueron objeto de agresiones con palos, piedras y machetes cuando adelantaban labores de registro y control en esa zona. De acuerdo con versiones sobre lo ocurrido el sábado sobre el mediodía, las labores de registro que adelantaban los hombres del ejército molestaron a algunos miembros de la comunidad y en especial a varios jóvenes que se resistían al control del ejército. Reaccionaron con machete, piedras y palos y decidieron enfrentar a los hombres del ejército. Con tan mala fortuna que en medio de los ataques de la horda de la comunidad, los militares decidieron resguardarse inmediatamente en la base militar para prevenir cualquier incidente como el ocurrido, a donde uno de los jóvenes decidió saltar el muro de contención recibiendo un disparo del arma de dotación de uno de los oficiales que había en el momento, un suboficial de hecho. En medio de los hechos, los manifestantes ingresaron a la fuerza para sacar el cuerpo del joven herido, quien al parecer era un menor de edad, que no midió las consecuencias de intentar ingresar a una unidad militar so pena de las advertencias de no traspasar los límites. Este joven falleció, pues cuando los militares buscaban una ambulancia y tratarle con primeros auxilios, fue retirado por los otros jóvenes que agredieron a los miembros del ejército. Por ahora, desde el Ministerio de la Defensa se anuncian las respectivas investigaciones. Al lugar se trasladaron el inspector del Ejército, un grupo de la Justicia Penal Militar y uno de la Fiscalía para adelantar los actos urgentes, como por ejemplo la recolección de testimonios, de las grabaciones de cámaras de seguridad, de celular y demás evidencias que permitan establecer con certeza qué fue lo que ocurrió el sábado pasado. Lo ocurrido en la Lizama no fue otra cosa que producto de la legítima defensa de un suboficial que reaccionó con su arma de dotación para proteger la unidad militar a la que pertenece, con el lamentable resultado de que el herido falleció. Quizá no hubiera muerto si la misma comunidad no lo saca a la fuerza y permite que el ejército le preste primeros auxilios y traslado a un centro asistencial. Tampoco hubiera muerto si no decide traspasar el límite e ingresar a las malas a la unidad militar. En RCN Radio se entrevistó a un líder de la zona quien dijo que las constantes requisas del Ejército Nacional molestaron a la comunidad y por eso se produjo el enfrentamiento. Dos reflexiones brevemente, doctor Fernando, al asunto. Primero, hechos como el de la bomba en la escuela de cadetes General Santander de la policía, donde terroristas del ELN ingresaron un carro bomba que produjo la muerte de 24 miembros de esa institución, nos pone de presente que ningún civil debe o puede de manera arbitraria ingresar a una unidad militar. Si esto pasara en otro país, el resultado no sería diferente. Y segundo, deben tener la certeza estos jóvenes que atacaron al Ejército Nacional con piedras, palos y machete en videos que circularon ampliamente por las redes sociales, que estos soldados
dan la vida por ellos todos los días cuando salen a hacer registro y control para evitar ser víctimas del terrorismo que vive Santander por cuenta del narcotráfico. Lamentamos profundamente la muerte de este joven, quien no midió la consecuencia de violar el perímetro de una base militar, pero también rechazamos los ataques y la falta de respeto para nuestras fuerzas militares y de policía. Gracias a esas Fuerzas Armadas tenemos seguridad y tenemos patria los colombianos. Nadie puede invadir una unidad militar de mar, nadie. Ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo se permite eso. De manera pues que pongamos las cosas en su sitio, y ese suboficial cumplió su tarea, cumplió su misión, con ese desgraciado resultado que lamentamos también. Nadie se puede alegrar de que haya muerto un joven bandido, porque es un bandido el que ataca a una unidad militar y penetra en ella a la fuerza. ¿Pero esto qué es? Claro, perfectamente podía ir con armas, podía ir con una granada, volarla a los soldados. Lo que ocurrió en la General Santander. Entonces, exacto. Entonces había que averiguar qué intención tenía. Probablemente, como se quedaron averiguando qué intención tenía el que penetró en la escuela de cadetes de la Policía Nacional. Entonces esto no puede suceder. Y ese espectáculo que vimos después de unos jóvenes atacando a un soldado que se limitaba a tener su fusil en la mano y que le tiraban pedradas y que lo han podido matar. Pero ¿esto qué es, por Dios? ¿Esto qué es? Bueno, el mundo al revés. Vamos en un instante a hablar con un distinguido jurista de la Universidad Sergio Arboleda sobre el procedimiento que se sigue en la comisión de acusaciones en el caso de Santos por Odebrecht. Procedimiento que ya no estará en manos de un hombre extraordinario como Ricardo Ferro, sino en manos de un santista, para acusar a Juan Manuel Santos. ¿Esto qué es? ¿Esto es un juicio político? Esto tiene características de un proceso judicial. ¿Qué es al fin? Christian Wolfvogel nos lo contará en un minuto. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Claro que sí, se las voy a contar. En una nueva jornada de protestas que fueron prohibidas por el gobierno chino, la policía de Hong Kong usó toda su fuerza y lanzó gases lacrimógenos y balas de goma contra varios manifestantes que desafiaron las amenazas y salieron a alzar su voz de protesta. Los manifestantes, que eran alrededor de 200, fueron atacados, se encontraban cerca de la oficina de enlace del gobierno chino y las autoridades dicen que reaccionaron de esta forma porque les pidieron retirarse, pero la gente no acató la orden. Además, la semana pasada la fachada de ese lugar ya había sido ensuciada con huevos y grafitis por parte de la gente que protesta. A este hecho se suman los ocurridos un día antes, donde en Yulong, uno de los 18 distritos de la ciudad de Hong Kong, se presentaron violentos incidentes donde la policía también atacó a los manifestantes de ese lugar. Cabe recordar que las manifestaciones iniciaron a finales del pasado mes de marzo a raíz de un polémico proyecto de ley que buscaba facilitar las extradiciones a China de ciudadanos de Hong Kong. Aunque el gobierno de China dijo que el proyecto se postergaba, la gente pide que se archive por completo. Estas protestas ahora no solamente buscan eso, sino también los manifestantes reclaman reformas democráticas en un contexto de preocupación por la supuesta creciente injerencia de Pekín en los asuntos internos de la excolonia británica. El gobierno de China no solamente amenaza con no dejar protestar y dijo que va a usar toda su fuerza para detener estas protestas, sino que también le pidió a países como Londres y como Estados Unidos que cierren la boca lo antes posible y que no se metan en estas manifestaciones. ¿Y esto por qué lo dijo? Londres recriminó y dijo que se hiciera una investigación a la policía de ese lugar, y Washington también declaró que se encuentra preocupada porque en China no se está garantizando la libertad de expresión. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno de China? Dijo: tenemos una posición muy clara sobre este tema, rechazamos todos los intentos de interferir en los asuntos internos de Hong Kong y por favor cierren la boca lo antes posible. Hong Kong, doctor Fernando, un país donde la gente está protestando, donde piden libertad, donde piden muchas cosas y donde el gobierno amenaza con no dejarlos hacer y alzar su voz. Bueno, vamos a ver qué ocurre. La China está haciendo advertencias y normalmente esos gobiernos no hacen advertencias en vano. Y la gente sigue protestando porque la gente de Hong Kong no va a tolerar que haya extradición desde Hong Kong a la China continental para todos los que protesten,
por el mal gobierno, por circunstancias de naturaleza política. ¿Qué va a suceder en Hong Kong? Cuidado, que esto puede tener una inmensa gravedad política internacional. Y estas eran las noticias de la mañana desde aquí, desde la hora de la verdad.